para el manejo de emergencias. Y esto originalmente fue un hospital. Sí, este fue el Hospital de Beneficencia de Juncos, construido para la transición del siglo XIX al XX en ladrillo. Un edificio típico de su época en estilo neoclásico, con un balcón al frente, tenía también una galería interior, patio atrás, y era una estructura simétrica. Veo que las losetas, estas losas que hay aquí, obviamente son losas modernas de ahora, sí. Pero si te fijas bien, cámara, mira, compara estas losas. ¿Cuánta gente tiene que estar viendo este programa y estas losas le traigan tantos recuerdos? Esos son losas de las bien instaladas, son losas que tienen bastantes años. Arquitecto, ¿como cuántos años usted estima que tenga eso? Como 70 años, fácil. Posiblemente casi tanto como en el edificio, por lo menos 70 años. Por lo menos 70 este estilo de formas vegetales es la típica loseta criolla que se usaba en el primer tercio del siglo XX. Sí. Y han seguido durando durante todo este tiempo y son pisos mucho más sólidos y resistentes que los que se consiguen hoy día. Sí, no, es que hoy en día, pues, definitivamente las losas no las ponen así. Nos encontramos ahora mismo, para mí es un placer volver a presentarles a nuestro arquitecto oficial en ruta por el señor Jorge Ortiz, arquitecto. Mucho gusto, Joaquín. Sí, no, pero ya anteriormente, pues, claro, habíamos colaborado. Nos encontramos ahora mismo dando un paseo por una caminata por el Paseo Escuté en el pueblo de Juncos, donde estamos apreciando estas estructuras que tienen su valor histórico y arquitectónico. Estaba diciendo que esta data de finales del siglo XIX, principios del XX. Sí. Y originalmente fue un hospital, como estábamos diciendo. Eso es así. Cuando se empezaron a hacer hospitales, edificios institucionales, y Juncos tuvo un crecimiento también en la primera parte del siglo XX, ya que era uno de los centros tabacaleros de la isla. Ok. La arquitectura, mi gente. La arquitectura no es otra cosa que una fotografía de la cosmovisión, del entorno donde está plasmada la obra. En otras palabras, por lo menos yo, en mi opinión, yo pienso que uno puede remodelar las estructuras, etcétera, pero siempre debe ser fiel a la época en la cual fue cimentada. Así es que precisamente se pueden apreciar para futuras generaciones las que de verdad vale la pena apreciar, que sean verdaderas obras de apreciar. Centro de Envejecientes Renacer. ¿Qué fue esto en el pasado, maestro? Esto fue la Escuela Celestino Benítez, anteriormente. Una construcción que es de principios del siglo XX, de las que desarrolló el Departamento del Interior como edificio escolar. Departamento del Interior. Que es lo que hoy es el Departamento de Obras Públicas, que dotó a Puerto Rico de muchos edificios dedicados a la enseñanza. Sí, que esos fueron los años precisamente cuando digamos que Puerto Rico estaba, digamos, bajo una nueva administración prácticamente. Los americanos lo que llevaban era 20 y pico de años en Puerto Rico para ese modo. Ajá, mira, aquí podemos ver esta. Pues esta es de 1924. Sí, sí. Y antes era norma poner estas placas para recordar a aquellos que se habían esforzado para levantar estas espléndidas estructuras. Que dice aquí, erigido en el 1924, exacto. Y varias personas fueron importantes. Celestino Benítez, cuyo nombre dio la escuela, era el director escolar en Juncos, mientras que Rafael Carmuega fue arquitecto de esta, al igual que la que vamos a ver ahora. Este me interesa, este particularmente me interesa, porque por lo menos, en mi opinión, este es el de la fachada más interesante. La antigua escuela Tomás Hernández, hoy Casa Alcaldía de Juncos. Ah, está. Y aunque son distintos en forma, este edificio lo hizo el mismo arquitecto el mismo año que el anterior, o sea, que Rafael Carmuega en 1924. 60 años más tarde se hizo alcaldía. Fíjese que aunque los edificios son diferentes, pero hay algo en las ventanas de este, que aunque son más rectangulares que el anterior, hay algo donde se puede ver que es el mismo estilo del anterior en las ventanas. Sí, porque replicaron el estilo tradicional de las ventanas de hoja doble con cristales arriba y persianas delgadas
que se usaron originalmente en muchas de las escuelas de nuestro país, pero que se fueron cambiando por ventanas de aluminio posteriormente. Claro. Y por desgracia. Aquí dice que es casa alcaldía desde 1984. Desde el 84 es que la alcaldía está aquí. Sí. ¿Dónde era que se encontraba la alcaldía antes? Antes estaba frente a la plaza de un edificio que ahora se está remodelando. Veo. Pero entonces la pregunta, porque todo pueblo, para fundar, históricamente, para fundar un pueblo, lo que hacía falta era una iglesia, un cementerio, un ayuntamiento. Eso es así. ¿Dónde quedaba el ayuntamiento? En muchos pueblos los ayuntamientos se hacían en casas rentadas. En muchos municipios, por la pobreza que existía entonces en el país, pues no tenían sus propias alcaldías, sino que alquilaban un local para montarla. Entiendo. No sí. fue, de hecho, hasta principios del siglo XX que todos los municipios pudieron hacerse de sus propias casas alcaldías de propiedad municipal. Veo, sí que sí, históricamente siempre ha sido así en todos los lugares, o sea, los ayuntamientos no necesariamente han estado siempre en el mismo lugar. Aquí en Puerto Rico, pues nosotros estamos acostumbrados a... en nuestra generación no le decimos ayuntamiento, en nuestra generación le decimos casa alcaldía. Y casi siempre las casas alcaldías siempre están en el mismo sitio que nosotros los recordamos. Pero no siempre ha sido así históricamente. Siempre se han mudado de edificios o incluso de ciudades. Este próximo edificio, que tiene una similitud con el segundo que nosotros vimos, donde está el Centro de Envejecientes Renacer. Incluso, casualmente, está pintado hasta del mismo color. ¿Qué edificio es este actualmente? ¿De qué es esto actualmente ahora? Vamos a ver, esto es la biblioteca. Actualmente es la biblioteca, pero fue la escuela llamada, como ahora, José Gallardo. Que esto fue una escuela anteriormente. ¿Y el arquitecto de esto, según su mejor recuerdo, es el mismo, la misma persona? ¿O? Yo entiendo que aquí lo trabajó Carmuega o posiblemente De Castro, otro conocido arquitecto de principios del siglo XX. Tiene una fachada bien bonita. Pero todos ellos trabajaban con un estilo simétrico, o sea que cada uno de los lados del edificio es similar al otro, con arcos, con plafones altos y sobre todo con una presencia cívica. O sea, estas escuelas tenían que presentar una imagen respetable hacia la vía pública. Sí. O sea, no eran cajones utilitarios, eran edificios con estilo. Vamos a acercarnos un poquito. Vente, cámara, vente con nosotros. Cuidado aquí, cuidado ahí. Esta sí que tiene una fachada bien de escuela. De escuela de las de antes. Vamos a quedarnos por aquí. ¿De qué año estamos hablando, maestro? Esta, Cuando esto fue una escuela, ¿de qué año estamos hablando? Principio del siglo XX también, ¿verdad? esta es más hacia 1930, porque ya se estaba aplicando el estilo con detalles españoles que tú puedes ver, por ejemplo, el uso de la teja, el uso del arco y el uso de los detalles ornamentales. Maestro, ¿cuál es la peculiaridad de esa ventana? Bueno, que esa ventana tiene un detalle ornamental alrededor que está hecho en el llamado estilo plateresco. Esa es una tendencia que hubo en el barroco español entre los siglos XVI y XVIII, donde, simulando el tipo de artesanía que hacían los plateros en esa época de objetos ornamentales, este tipo de expresión artística se vertía en piedra y otros materiales duros, y en el siglo XX eso se volvió a asumir por los arquitectos de los edificios institucionales de Puerto Rico para mantener un vínculo con lo que era la cultura tradicional española de Puerto Rico, expresarla en forma arquitectónica y en materiales modernos como lo es el hormigón.